La ascensión del Mesías es el tema para este momento. Nos llama la atención cuando leemos el primer capítulo del libro de los Hechos, de cómo es que Lucas nos recuerda que el Señor Jesús estuvo hablando acerca del reino de Dios, habiendo empezado su ministerio hablando del reino de los cielos, del reino de Dios. Quiere terminar su vida terrenal hablando del reino de Dios y dando pie a aquellas palabras a los suyos para que le preguntaran a aquellos los que se habían reunido: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos cuenta Lucas que acabando de decir esas palabras, sucedió algo inesperado, algo maravilloso. El Señor empieza a ascender. Empieza a ascender cruzando el espacio, y aquellos asombrados, viendo al Señor que paulatinamente iba elevándose hasta que una nube lo ocultó de los ojos de ellos. De eso hablaremos en esta hora, de la ascensión del Mesías. ¿Por qué del Mesías? ¿Por qué no de Jesús? ¿Por qué no de Cristo? ¿Por qué no del Salvador del mundo? ¿Por qué no de nuestro Señor? No, la ascensión del Mesías. Y es que la palabra Mesías no era una palabra común entre los judíos. La palabra viene de Mesías, de la palabra Masha, que quiere decir ungido, aunque también, por lo que vemos en los pasajes que también citaré, quiere decir el Cristo. Y esta palabra no era muy común. Ustedes saben que para los judíos, hermanos, no era muy fácil el pronunciar ni siquiera el nombre de Dios con frecuencia. El nombre del Mesías tampoco. Eran palabras que ellos respetaban profundamente, no se atrevían a mencionarlas con ligereza. ¿Recuerdan ustedes que Dios había dado mandamientos diciendo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? Entonces era algo que ellos no deberían decir nada más por decir, como solemos hacerlo muchas veces nosotros. En fin, que la palabra Mesías se encuentra en el Nuevo Testamento. En aquella ocasión se dice la Escritura, dice en Juan 1:41, acerca de esto: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces no solamente
significa ungido, sino que también significa Cristo. Y Andrés, hermano de Simón, dijo haber hallado al Mesías. ¿En qué otra ocasión podemos encontrar la palabra Mesías en el Nuevo Testamento? Bueno, en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, cuando está el Señor Jesús allí en el pozo de Jacob y empieza a platicar con la mujer samaritana y están ellos entablados en una conversación con respecto a la adoración, el Señor Jesús, entre otras cosas, le dice: créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca que le adoren. Aquella mujer se queda pensando en las palabras de un judío con quienes los samaritanos no se llevaban bien, porque los samaritanos eran una mezcla de razas, cosa que, como ustedes, doctos en la Escritura o asiduos lectores de la misma, cuando menos, se dan cuenta que no se llevaban bien porque ellos eran mezcla de esa raza y que Dios había prohibido la mezcla entre las razas, que no hicieran alianza con otras personas. Bueno, aquellas palabras venían de un judío, pero fíjense ustedes cómo aquella mujer que tenía también sangre judía, de alguna manera la samaritana tenía sangre judía, y dijo: sé que cuando venga el Mesías llamado el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice en ese mismo instante: ¡qué maravilla! Yo soy el que habla contigo. Había llegado el Mesías, aquel que no solamente los judíos estaban esperando, sino otras razas, hermanos. Cosa que no entendieron los judíos. Ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro pudo entender. ¿Recuerdan ustedes el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2? ¿Cómo es que después de que él expone el plan de salvación, les dice a todos los judíos: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, vuestro Dios, llamare? Pero él no entendía, y no entendió. ¿Por qué le tuvo que resistir cara a cara en la contienda con el apóstol Pablo, cuando estaba incitando a judaizar a los hermanos? Muchas cosas no entendieron los judíos. En fin, hermanos, estas son las únicas dos ocasiones en que se encuentra la palabra Mesías en el Nuevo Testamento. Dicen que esta palabra no ocurre en el Antiguo Testamento. El diccionario teológico o de teología dice que lo que se menciona en Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26, no tiene relación con la palabra Mesías, porque allá se traduce la palabra ungido. Bueno, ¿qué hemos dicho que significa la palabra Mesías? Pues ungido. Yo no veo ningún problema, pero en fin, hermanos, ellos son lingüistas. Ellos saben. La verdad de las cosas, hermanos, es que Jesús es el Mesías, el que vino, aquel que estaban esperando, el que descendió del cielo. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan capítulo 6, versículo 41.
Él es el Mesías que descendió del cielo. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice también, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios capítulo 4 y versículo 10. Veremos este tema en 3 puntos. El Mesías ascendió para una exaltación. Punto número 2. El Mesías ascendió para una soberanía. Punto número 3. El Mesías ascendió para una culminación. En nuestro primer punto, hermanos, pues el Mesías ascendió para una exaltación, por cuando Él pasó su tiempo aquí en la tierra, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 7, que fue hecho un tanto inferior a los ángeles, un tanto menor que los ángeles. Así que Él necesitaba recuperar algo que había dejado en las moradas celestiales. Ciertamente Él anduvo aquí en la tierra haciendo muchas maravillas, hablando como nadie, con una personalidad que no pudo pasar desapercibida ante nadie, a grado tal que cuenta la Escritura que cuando Él pasa y ve a Mateo sentado en el banco de los tributos y le pide que le siga, aquel deja su negocio y se va a seguir. No piensa como nosotros. Él va y le sigue de inmediato. Porque así era la personalidad del Señor. Él sufre aquí en la tierra por nosotros y va hasta la muerte de cruz. Y Él, después de estar en el corazón de la tierra durante los 3 días y las 3 noches, resucita Él de entre los muertos, y esto es un triunfo del Señor Jesucristo por el poder de Dios. Avanza en un objetivo que Él tiene antes de su ascensión. Pero, hermanos, Él necesitaba ascender. No obstante, con la resurrección, el apóstol Pablo escribe a los Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo, en su estancia aquí en la tierra, hermanos, iba avanzando en su proyecto, pero necesitaba ascender. El Mesías ascendió para una exaltación, y Jesús, ascendiendo, fue exaltado, y entre paréntesis, nosotros algún día también tendremos esa exaltación. Y dice el apóstol Pedro en el capítulo 5 y versículo 6 de su primera carta, Primera de Pedro 5:6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Recuerden ustedes que el Señor Jesús al cristiano lo lleva siempre de triunfo en triunfos en Cristo Jesús. Él sabe cómo nos lleva y Él sabe hacia dónde nos va encaminando.